Buenos días, señores estudiantes. Mil disculpas por el retraso. Tenía que ir a firmar a la universidad y por eso fue el retraso. Bueno, el día de hoy yo soy el doctor Juan Pablo Gómez, médico reumatólogo. Vamos a hablar sobre la semiología en reumatología. La reumatología, como ustedes saben, es una subespecialidad que se caracteriza principalmente por controlar a las enfermedades musculoesqueléticas y aquellas que infringen el trastorno del colágeno. Entonces, como primera clase vamos a hablar sobre la semiología. Ustedes ya han pasado la materia de semiología, ¿verdad? Entonces, tienen la capacidad de conocer todo lo anterior. Esto es enfocado únicamente a la parte reumática. Quiero empezar con esto, señores estudiantes. Eh, Esta frase es muy importante porque a mí me ha servido a lo largo de mi formación cuando era, al igual que ustedes, estudiante. Dice, la vida es breve, el arte es largo, la oportunidad es fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. ¿A quién nos referimos con esto? De que ustedes en el año de su formación van a, depende de ustedes si lo terminan la carrera oportunamente y con conocimientos adecuados o si es que no lo hacen adecuadamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, aunque tengan muchos años de experiencia, el juicio es difícil. Por mucho que ustedes sean buenos profesionales a lo largo del tiempo, siempre se van a enfrentar a retos y esos son los pacientes que ustedes van a tener que ver continuamente. Entonces, definamos qué es la reumatología. La reumatología no es nada más que aquellos trastornos médicos del aparato locomotor y del tejido conectivo. Esa es la reumatología. ¿Por qué es importante la reumatología? Es fundamental porque nos ayuda a diferenciar precozmente las distintas enfermedades reumáticas que uno puede padecer y hacer el diagnóstico inicial es lo correcto. Ustedes ven en la imagen, él es el padre de la reumatología y ha aportado mucho a la medicina interna. Ahora, definamos qué son las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Esta definición de enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas ya ha sido adoptada por el EULAR. El EULAR es la Liga Europea de Lucha contra el Reumatismo. Entonces, muchas veces ustedes van a ver este tipo de abreviaciones, que es enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, o RMD, que es en el grupo en inglés, ¿no? Actualmente se dice este concepto porque ya no solo afecta a las articulaciones, sino que también afecta a músculos, afecta a huesos o diferentes órganos y muchas veces pueden acompañarse de distintas manifestaciones sistémicas. Y en el mundo existen alrededor de 200 tipos de enfermedades musculoesqueléticas, de las cuales vamos a describir las más importantes. Pero, ¿qué nos dice el Colegio Americano de Reumatología? Nos clasifica a las enfermedades reumáticas en 13 grupos grandes, de los cuales el primer grupo es la artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil, las espondiloartritis, enfermedades del tejido conectivo, las vasculitis, otras enfermedades sistémicas, artropatías microcristalinas, artritis infecciosa, artrosis, enfermedades óseas, neoplasias musculoesqueléticas, otras enfermedades reumáticas, trastornos extraarticulares, lesiones yuxtaarticulares que se caracterizan en estos grupos grandes. Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta? Hola. No, doctor, ninguna pregunta. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, este cuadro es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta porque a partir de esto vamos a ir desarrollando los temas de aquí en adelante según el tiempo que nos quede en el largo de todo este tiempo. Para nosotros es importante definir cuando hacemos el examen clínico dos partes, una parte preclínica y una parte clínica. En la fase preclínica prácticamente nos estamos abordando antes de que el paciente tenga todas las manifestaciones sistémicas, todas las características de dolor.
Por eso es que en una fase preclínica nosotros en la semiología, en la anamnesis principalmente debemos buscar factores genéticos, factores ambientales, factores hormonales, mismos que pueden llevar a una pérdida de la tolerancia de la autoinmunidad y obviamente una autoinflamación. Y esa autoinflamación nos produce una respuesta inmune, inflamación, y esa inflamación nos va a dar una inflamación de tipo sistémica o local, donde ya empezamos con una fase clínica. Entonces, es muy importante en la fase preclínica, donde la semiología, la anamnesis nos va a ayudar a identificar cierto tipo de enfermedades. Ahora, ustedes saben que la historia clínica tiene un objetivo. El objetivo de hacer una historia clínica en cualquiera de las especialidades es llegar a un diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico? No es nada más que lo que hemos encontrado en el paciente y qué es lo que vamos a tratar. En este caso debe ser un diagnóstico enfocado a la parte reumática. Por eso es que, de acuerdo a las circunstancias, las historias clínicas se van a diferenciar en historias clínicas de emergencia, cuando son, deben hacerse en un cuadro, contexto rápido, una historia clínica en consulta externa, te da algo de tiempo, pero no mucho, y una consulta en hospitalización, donde ahí el residente, el interno, se tiene más tiempo para evaluar adecuadamente al paciente y llegar a un diagnóstico mucho más acertado. Y tenemos otros cuando tienes que hacer una historia clínica en una visita domiciliaria, probablemente en una ambulancia tras un accidente, tal vez durante los procedimientos que se pueden hacer intervencionistas, etcétera. O también la historia clínica varía según el contexto del paciente. No es lo mismo hacer la historia clínica en un paciente pediátrico, en un neonato, en un paciente geriátrico o en un paciente paralítico. El paciente pediátrico, si es neonato, no te dice nada, todo será en base a la mamá. No, un paciente pediátrico todavía no conoce adecuadamente, te dirá todo lo que siente, entonces debes adecuar tu historia clínica a ese tipo de pacientes. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos en toda historia clínica? Hacemos la anamnesis. ¿Y qué es la anamnesis? La anamnesis es el enfoque que nosotros preguntamos a nuestro paciente. No olviden que nos indican de que qué es lo que ha hecho desarrollar más la medicina. Dicen que es la silla. ¿Por qué? Porque en un 70% la silla nos da el diagnóstico. Ahora, en una anamnesis, nosotros debemos preguntar la edad del paciente, el sexo, la etnia. ¿Por qué será importante la edad? Lo acabamos de decir por los efectos que puede tener sobre las tipos de enfermedad. Por ejemplo, unas enfermedades reumáticas pueden presentarse desde el momento del nacimiento hasta el último día de vida, pero con frecuencia tienen edades de predilección, como son las edades productivas entre los 20 y los 30 años. Ahora, por otro lado, tenemos al sexo. El sexo es importante porque ustedes saben que hay enfermedades que se presentan con mayor predilección en el hombre y otras enfermedades con mayor predilección en las mujeres, ¿no? Y la etnia, obviamente, no es lo mismo unas personas del Oriente, personas del Altiplano o de otro contexto como las del Asia, por ejemplo. Ahora, también es importante hablar sobre los antecedentes personales, si tienen infecciosos, han tenido episodios previos del dolor, historia sexual, hábitos tóxicos, etc. Las infecciones, tuberculosis, ustedes saben que el país está, todo es tuberculosis hasta demostrar lo contrario. Tenemos otras enfermedades, episodios previos de dolor articular que ha sido de un inicio crónico, un inicio agudo, un inicio subagudo. La historia sexual, pacientes que tengan con ITS que pueden desarrollar artritis, las artritis gonocócicas, ¿no? Antecedentes familiares para ver la carga genética, si tiene alguna enfermedad o no. Y obviamente donde hacemos hincapié nosotros es en el dolor articular, porque debemos ver la localización, la forma, el inicio, duración, características, existencia de factores desencadenantes, capacidad funcional en individuo, rigidez matinal, etc.
Obviamente hacer hincapié en los tratamientos previos, si los ha recibido o no, cómo ha sido la respuesta, ha habido alguna intolerancia a alguno de los medicamentos o recibe algún tratamiento asociado a otro tipo de patologías. Y obviamente la revisión por aparatos y sistemas será importante. Entonces, el motivo principal de consulta en cualquier paciente será el dolor en la parte reumática, solo que nosotros debemos identificar qué tipo de dolor, identificar los antecedentes familiares. En estos casos veremos la cara genética, si ha tenido psoriasis, espondiloartritis, enfermedades autoinmunes como el lupus, tuberculosis, fragilidad ósea, enfermedades del colágeno, etc. Antecedentes personales, alergias, cómo ha sido su crecimiento y desarrollo, antecedentes epidemiológicos, procesos de enfermedades previas, comorbilidades, etc. Y llegamos al momento de la historia actual. ¿Cuáles son los síntomas musculoesqueléticos que tiene, los síntomas acompañantes, si son generales y por sistemas? Y después continuaremos con la exploración física general y una sistémica, ¿no? Acá les muestro un cuadro sobre los antecedentes personales que podemos ir indagando, preguntando a nuestros pacientes. Finalmente, en el cuadro 2 tenemos los síntomas musculoesqueléticos. Les decía, el dolor y sus características es muy importante. Debemos ver si ese dolor es localizado o generalizado. Si es localizado, ¿dónde? En la región articular, en las bursas, en la centesis, en el músculo, en el hueso, etc. Si es generalizado y ver si hay síntomas de alarma, es nocturno, tiene presencia de fiebre, malestar general, pérdida de peso, etc. Y obviamente tenemos la tumefacción. Una tumefacción, si es articular, periarticular, a nivel de los tendones, hay linfedema, hay limitación, cojera, los codos son flexos, rodillas semiflexas, etc. Y la capacidad funcional. Ahí en la capacidad funcional utilizamos la escala de Steenbrocken, que nos da 4 grados. Si hay rigidez matutina o tras una inmovilidad, si esa rigidez dura minutos, segundos, horas, eso debemos anotar. Y los síntomas acompañantes que se tienen, pueden ser síntomas generales de malestar general o por aparatos. Esto debe ser dirigida por sistemas. Cuando el paciente se nos enfoque y venga a nuestra consulta o ustedes hagan su historia clínica hospitalaria, entonces el paciente vendrá con estas características. ¿Alguien me puede decir qué características ve a nivel de las rodillas? ¿Qué le llama la atención? Hay un edema. Perfecto. Hay un aumento de volumen, es un edema. Eso es a la inspección prácticamente. Entonces, el paciente vendrá con tendremos que preguntar, ¿el dolor es agudo o es crónico? Menos de 6 días agudo, más de 6 días crónico. La localización es monoarticular en una sola articulación, es oligoarticular de 3 articulaciones o es poliarticular más de 4 articulaciones a 5 articulaciones. Entonces tendremos que hacer ese recuento. Para eso nosotros nos valemos de la escala visual análoga, el EVA de dolor, donde le ponemos un puntaje a este dolor, entre 0 y 10. 0 no duele y 10 es el dolor máximo. Estas son algunas imágenes que nos van a identificar para todo. El paciente vendrá, doctor, tengo dolor en la muñeca, en la rodilla, hace 2 días, como antecedente, acabo de caerme de la motocicleta y ustedes le preguntarán cuánto es la escala de dolor. Entre 0 y 10, ¿cuánto le ponen a usted? Un 5. Entonces es un dolor moderado. Un 10 es un dolor intolerable que no puede hacer nada. Entonces, ustedes van viendo esas características del dolor articular. Algunas otras imágenes que también nos ayudan para identificar la escala. Hay gente que no entiende, entonces ustedes pueden utilizar una escala visual, pero de tipo facial, porque le dicen cómo se siente, en qué carita se siente ustedes. Y ustedes identificarán el tipo de dolor que tiene o la escala numérica. Entonces, nosotros, una vez que hemos identificado, debemos tener una actitud diagnóstica. La actitud diagnóstica, les acabo de decir, es anamnesis, preguntar todo lo que se pueda al paciente para orientarnos a ciertas patologías. Posteriormente es una adecuada exploración física por segmentos y todo lo que corresponde, porque muchas veces un dolor articular no siempre es de la parte reumática, puede ser asociado a otro tipo de enfermedades neoplásicas, tuberculosis, ¿no? Etcétera. Y con todo esto, ustedes tendrán que pedir los estudios complementarios. Bueno, entonces sigamos adelante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señores?
Nada. Bueno, sigamos adelante. Ahora, cuando nosotros hablamos de dolor, primero debemos identificar qué tipo de dolor es. ¿Es un dolor de tipo mecánico? ¿Es un dolor de tipo inflamatorio? Cuando hablamos de un dolor de tipo mecánico, podemos hablar de patologías de orden de tipo degenerativa, como la osteoartrosis. Por ejemplo, un dolor mecánico empeora con el ejercicio, mejora con el reposo, es muy raro en la noche, es un inicio brusco, no hay síntomas de afectación orgánica y la rigidez matinal, si es que la hay, es menos de 30 minutos. Al contrario de un dolor de tipo inflamatorio, mejora con la ambulación, empeora con el reposo, el dolor generalmente es nocturno, el inicio es insidioso y hay una afectación del estado general y por lo general la rigidez matinal es mayor de los 30 minutos, ¿no? Entonces, son parámetros que debemos identificar cuando nosotros hablamos del tipo de dolor. Entonces, en esta gráfica, más o menos es un diagrama de todo lo que podemos hacer en las características de dolor. Si hay dolor y esto se asocia con manifestaciones generales como fiebre, alteración del estado general, un dolor nocturno desproporcionado, debemos identificar si es sí para un proceso inmunológico o es no para un proceso no inmunológico. Si es sí, debemos considerar, por ejemplo, una infección osteoarticular tipo tuberculosis. Si el proceso es de tipo neoplásico, entonces el diagnóstico nos dará si es enfocado a la parte reumática o netamente neoplásico. Si no, debemos considerar un dolor inflamatorio con características de dolor idiopático. Entonces, ahí identificar inflamación, rigidez, cuánto tiempo de agudo o es crónico, y de acuerdo a eso vamos identificando si descartamos una enfermedad articular o no lo descartamos, ¿no? Si tiene los criterios, no tiene los criterios. Si es un dolor tipo idiopático, pensaremos en entidades que tienen hiperlaxitud articular, fibromialgia, dolores de crecimiento, dolores psicógenos, etcétera. O si descartamos todo eso, debemos identificar otras posibilidades de dolor. Pero nosotros al dolor lo seguimos enfocando. Tenemos que ver si hay signos de alarma de dolor musculoesquelético, si es un dolor benigno con signos de alarma. Por ejemplo, un dolor benigno es un alivio con el descanso y empeora con la actividad, aparición en la última hora del día, es un dolor nocturno que alivia con analgésicos simples, hay ausencia de inflamación articular, puede haber hiperlaxitud, ausencia de hipersensibilidad, fuerza normal, crecimiento normal, ¿no? Los signos de alarma serán pues que está presente durante el reposo, la rigidez es matutina, el dolor nocturno no se alivia con analgésicos simples, hay presencia de inflamación articular, rigidez articular, hay debilidad muscular y hay una alteración pondoestructural, ¿no? En la evaluación general de nuestros pacientes enfocados a la parte reumática es esencial ya que puede ser el sitio de manifestaciones generales de la enfermedad reumática, por lo cual debemos identificar cambios cutáneos, ¿no?, asociados a nuestras enfermedades. El paciente siempre se debe evaluar pan y calcetines y buscar las claves de la enfermedad del cuero cabelludo, ¿no? Uñas, buscar si tiene tofos, tiene telangiectasias, tiene psoriasis o nicolisis, y buscar con una lupa, una linterna, si hay cambios vasculíticos en la piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les traigo unos ejemplos respecto a las manifestaciones tegumentarias asociadas a enfermedad reumática. Por ejemplo, una de las que ustedes han debido escuchar son el eczema facial macular, que casi es patognomónico del lupus. Otras enfermedades como caída de cabello también se lo ve mucho en lupus. El pitting, que son las uñas alfilereadas, eso se ve mucho en artritis psoriásica, ¿no? Úlceras bucales, orales o genitales se puede ver en lupus, también en una enfermedad de Behçet. Púrpuras palpables generalmente se van a ver en vasculitis, ¿no? Livedos reticulares se verán lupus en antifosfolípido. Y así, estas características nos ayudarán mucho a identificar las enfermedades reumáticas que podríamos tener, ¿no? Ahora, cuando hagamos la anamnesis dirigida por aparatos, tendremos que ir enfocando toda la parte reumática. Por ejemplo, en la parte general, fiebre, periodos,
qué tipo de fiebre, si tienen picos o no, tiene astenia, tiene debilidad, tiene retraso pondoestructural, etcétera. En la parte neuropsiquiátrica, si hay cefalea, convulsiones, depresión, parestesias. En la parte cardiopulmonar, dolor torácico, dolor pleurítico, hay disnea, hay tos, etcétera. En la parte digestiva, hay un dolor abdominal, diarrea aguda, crónica, rectorragias, disfagia, etcétera. Piel y mucosas, alopecia, fotosensibilidad, intolerancia al frío, ¿no? Todas esas cosas nos van a servir para seguir haciendo un buen examen semiológico. La piel es importante, ya les decía, si hay púrpura, hay eritema, hay libedo, hay fenómeno de Raynaud, todo eso enfocado a nuestra parte reumática. En la parte otorrinolaringológica, si hay disfonía, faringoamigdalitis, en la parte ocular el ojo rojo, si hay fotofobia, escleras azules, hipopión, etc. Todo eso nos sirve para enfocarnos hacia la parte reumática. Ustedes ven en las imágenes, ¿alguien puede decirme qué es lo que le llama la atención? ¿Qué características ven, semiológicamente hablando? ¿Nadie? Bueno, bueno, muchachos, lo que ustedes están viendo son imágenes de pacientes que van a venir a la consulta y que van a venir con estas características. Lo primero que vemos a nivel del colon, vemos hay un eritema, donde hay una inflamación local, ¿no? Entonces, eso ya nos hablará de un problema inflamatorio, podría ser una monoartritis, oligoartritis, etcétera. A nivel de las muñecas, no sé si ustedes ven un ganglión. Nos está mostrando ahí una elevación a nivel de la muñeca. A nivel de las uñas es el famoso pitting que generalmente se presenta en pacientes con psoriasis, esas uñas alfilereadas. Doctor, la imagen con las manos largas sería aracnodactilia. Aragnodactilia sí, pero hay deformidad. Si es un paciente más con una artritis idiopática juvenil, si ven ya hay deformidad, ¿no? ¿Alguien más que quiera hablar? Bueno, sigamos. En la imagen del fondo donde ven los dedos, ustedes están viendo, esos son los famosos dedos en fuso, donde son afilados en la parte distal y son más inflamados en la parte proximal. Muy característico en las artritis reumáticas. Entonces, muchas veces el paciente viene con esas características. Y lo que ustedes ven en la niñita que está haciendo como estuviera rezando, hay una limitación porque no puede extenderlos totalmente como en la otra en la otra paciente que sí lo extiende, pero ella tiene deformidad distal de los dedos. Y en el otro la muñeca ya está inflamada y no puede corregirlo adecuadamente. Entonces, son características clínicas de pacientes que van a venir a la consulta y ustedes van a tener que identificar. Por eso es importante revisarlos de la forma más adecuada. O como en esta otra característica, ¿alguien puede decirme qué características ve en estos pacientes? ¿Nadie? Cianosis, doctor, en los dedos. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, lo que estamos viendo a nivel en la parte facial es un rash malar con un eritema en heliotropo. En la parte de las manos no es un fenómeno de Raynaud, donde hay una hiperemia, hay una cianosis y hay una área que está blanca, ¿no? Entonces es muy distinto. Y en el ojo lo que ustedes están viendo es un uveitis, es un ojo rojo, que son manifestaciones propias de las enfermedades reumáticas. Y en la piel, obviamente, están viendo un rash y están viendo lesiones purpúricas en la piel. Acá, ¿alguien puede decirme qué imágenes se está viendo? ¿Nadie? Bueno, lo que estamos viendo son lesiones purpúricas en los miembros inferiores. En la parte del medio lo que están viendo es un paciente con esclerodermia, una esclerodermia lineal, donde hay atrofia tegumentaria, típico en nuestros pacientes. Y en el otro extremo lo que ustedes están viendo son pápulas de Gotrón, que es propio de un paciente con dermatomiositis. Bueno,
Sigamos, en la evaluación articular es importante examinar todas las articulaciones. Por eso es importante, lo vuelvo a repetir, desvestir al paciente, revisar todo y no solo revisar lo que motiva la consulta. Eso a lo largo del tiempo ustedes adquirirán mayor experiencia si son reumatólogos y ya se enfocarán a la parte pronta. Si el examen articular es todo normal, movilidad, flexoextensión, no hay dolor, entonces es rápido. Pero si es que lo hay, debemos ver si hay eritema, calor, derrame, ¿no? O hay un engrosamiento de la sinovial, hay deformidades, cómo está la amplitud del movimiento, los rangos articulares, dolor al movimiento, sensibilidad a la palpación, todo eso. Hay que localizar con precisión, si es posible, el sitio del dolor, si es músculo, articulación, bursa, tendón o hueso. El aumento de partes blandas también va a ser importante para ver en nuestros pacientes, ¿no? Ahora, si hay prominencias óseas, si estas son duras, no son duras, son palpables, etcétera. Hay simetría, hay asimetría de la articulación, todo eso debemos evaluar y comenzar en orden desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Observar también al paciente cómo es su marcha. Es una marcha antiálgica, es una marcha no adecuada, la capacidad para vestirse, de volverse a vestir, puede levantarse de la silla con normalidad, necesita apoyarse las manos, puede subirse a la camilla con normalidad o necesita apoyo. Todas esas características nos van a servir para ver el enfoque en un paciente reumático. Entonces, para eso nos valemos de la semiología. Ustedes ya han vencido semiología, ustedes ya tienen la capacidad de hacer toda la semiología que corresponde. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor a nivel de la cadera, podemos pensar en bursitis trochanteria, maniobras de flexoextensión, movilidad. Tendremos al paciente, le dice, no puedo mover las manos, entonces puño completo, no completa el puño, etcétera. Verán si hay inflamación o no hay inflamación. A nivel de miembros inferiores, rotación interna, rotación externa, ¿no? Ahora nos valemos de otras enfermedades, podremos ver si tiene el dolor persistente a nivel de las sacroiliacas, podríamos hacer la maniobra de Patrick Favere. Si vemos que el dolor es a nivel de las entesis, a nivel del talón de Aquiles, veremos si están inflamadas o no están inflamadas. Si es un dolor en la columna, podremos hacer la maniobra de Schober, ya sea el normal o el modificado. A nivel de miembros inferiores, camino mucho, doctor, me duele al caminar, entonces ver si hay un espolón calcáneo, es una fascitis plantar, ¿no? Todas estas características nos van a servir para enfocar y hacer nuestro diagnóstico. Y acá, esta es una imagen que la vamos a utilizar muchísimo a lo largo de el año que estén conmigo con la parte reumática, donde debemos hacer el recuento articular en todo el cuerpo. Ustedes están viendo dos imágenes. Tenemos dos imágenes porque una, debemos hacer el recuento articular de articulaciones dolorosas, hombros, muñecas, dedos, etcétera. Y en la segunda imagen debemos ver si el dolor es inflamatorio. ¿Cuántas articulaciones están inflamadas? Una cosa es el dolor y la otra cosa es la inflamación. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre artralgia y artritis? Doctor, en este caso la artralgia sería dolor de las articulaciones y la artritis inflamación de las mismas, doctor. Perfecto. Entonces, esas dos características debemos identificar. No es lo mismo que te diga me duele a que tú estés viendo que le duele y hay limitación con inflamación. Entonces, la artritis es dolor con inflamación y artralgia simplemente es el dolor. Entonces, es muy importante identificar eso, porque hay pacientes que, por ejemplo, vienen a la consulta y dicen, doctor, me duele todo mi cuerpo, me duele mi mano, me duele mi rodilla. Tú lo revisas, no le duele nada. Probablemente sea solamente un dolor de partes blandas o puede ser asociado a un dolor psicógeno, una fibromialgia, etc. Por eso es importante hacer el examen clínico. Ahora, ¿qué es lo que debemos ver cuando vemos una enfermedad intraarticular de una extraarticular? La amplitud de movimiento, los rangos articulares. Cuando es intraarticular, generalmente el dolor sucede con movilización activa y pasiva, pero si es extraarticular es el dolor, más dolor al movimiento activo, ¿no? Ahora la sensibilidad, la intraarticular paralela a la superficie articular difusa alrededor de la circunferencia. Extraarticular localizada en las prominencias óseas, en ligamentos o tendones. La descripción del dolor generalmente en la intraarticular es generalizado, no puede apuntar a un área específica, ¿no?
mientras que en la extraarticular es más localizado. Ahora, acá les he traído un test. Les decía que mucho depende del contexto del paciente. En los niños, muy difícil, no vamos a poder hacer mucho, pero sí nos vamos a valer de la parte semiológica y nos vamos a valer de la anamnesis a nivel de la mamá. Entonces, este es un test de detección de síntomas musculoesqueléticos para la parte pediátrica exclusivamente. Preguntas. El niño tiene dolor, rigidez en las mañanas al levantarse después de reposo, tiene alguna dificultad para vestirse sin ayuda, tiene alguna dificultad para realizar el aseo personal, tiene dificultad para subir o bajar escaleras, ¿no? Ustedes harán ciertas maniobras, tanto miembros superiores, miembros inferiores, sino de la tecla, doblar, estirar las rodillas, realizar movimientos pasivos de caderas, etcétera. Ver cómo está la ambulación, observar si la marcha es espontánea, camina de puntitas, camina de talones, si es que cojea, no cojea, hay limitación, etcétera. Todo eso nos va a servir para identificar a nuestro paciente. Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta? Perfecto, sigamos adelante. Entonces, hemos identificado que nuestro paciente viene a la consulta por dolor. Este dolor que puede ser generalizado, localizado de una, dos o tres articulaciones, vamos a clasificarlo. Identificaremos cuáles son los síntomas predominantes que va a tener. Si solo es dolor articular, le acompañan otros síntomas atenuantes para nuestro paciente. Teniendo todo eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Nuestra impresión diagnóstica. No olviden que el diagnóstico inicialmente puede ser un diagnóstico anatómico por la localización, por eso es importante la anatomía, ¿no? Es un diagnóstico sindromático, lo ayudamos a enfocar en síndromes, por eso nos ayudará mucho en la parte reumática. En semiología han debido ver lo que son los síndromes. ¿Alguien me puede decir qué es un síndrome? ¿Nadie? Bueno, los síndromes no son nada más que la conjunción de signos y síntomas para llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, hay los síndromes clásicos, un síndrome de derrame pleural propio en la parte neumológica. En la parte reumática hablamos de un síndrome de dolor articular, donde hay características de dolor, pero no sabemos exactamente qué es. Y de ahí podemos dar, les decía, nuestra impresión diagnóstica. Les pongo el ejemplo. Voy a dar el contexto y alguien me va a decir en qué está sospechando y por qué y qué maniobras haría. Paciente que viene, paciente de 30 años de edad, albañil, que viene con un dolor de 3 días de evolución caracterizado por una rigidez matinal de 1 hora de duración sin causa explicable, asociado con aumento de volumen a nivel de las falanges distales, ambas manos. Asocia malestar general y decaimiento. ¿Qué pensarían ustedes y qué maniobra harían en ese paciente? ¿Alguien? Sería una artritis, doctor, por la hinchazón que presenta en las falanges y aparte la rigidez que presenta por las mañanas. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctor, también se le haría realizar la maniobra de puño completo, como nos indicaba. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, sí estamos hablando en el contexto de una artritis. Ahora debemos identificar qué tipo de artritis. No olviden que las artritis pueden ser artritis reumática, artritis psoriásica, ¿no? Artritis gonocócica, artritis infecciosa. Entonces son varias causas. Por eso cuando hablamos de artritis, itis es todo inflamación. Entonces, hasta ahí podemos hacer nuestro diagnóstico y nuestras maniobras en nuestros pacientes. Bueno, señores, hasta aquí hemos concluido la primera clase. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, algo que quieran acotar o algo que necesitamos ampliar? Doctor, disculpe, con respecto a la bibliografía o de acuerdo a cómo va a ser el avance.
Bueno, yo les he indicado que tenemos el libro de la Sociedad Española de Reumatología como texto base por lo pronto, aunque todo lo que les he explicado no está en el texto, sino es sacado de varios otros libros, justamente para tratar de darles algo más amplio, más enfocado a la parte reumática, porque así como reumática, los libros de semiología mucho no hay, ¿no? Entonces, esto es algo más de las clases, por un lado. Segundo, de esta clase como clase práctica, por así decirlo, cada quien, todos, me van a hacer la semiología articular, qué maniobras harían y para qué se utilizaría en el contexto de un examen semiológico. Eso lo van a presentar para la próxima semana, me lo mandan en PDF. Y en la próxima clase yo voy a preguntar al azar, de acuerdo a lo que esté, unos 10 estudiantes y preguntaré qué maniobra han hecho y para qué sirve y por qué lo pedirían en el contexto de enfermedades. ¿Está bien? Está bien, doctor. Ya. Entonces, para la próxima clase, hay todas las maniobras semiológicas de la parte articular. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Todos conocen la maniobra a ver, algo sencillo para ustedes. La maniobra mm, la maniobra de Lachman, por ejemplo. La maniobra de Lachman se utiliza más en la parte articular, es para rodilla. Pero ¿qué nos valora en la rodilla? Nos valorará tendones, nos valorará si hay líquido, no hay líquido, y cuándo utilizarían y en qué patologías, por ejemplo. Entonces, ustedes hacen maniobra de Lachman, sirve para esto, se realiza de esta manera y nos ayuda a identificar tal enfermedad. Entonces, ese contexto nos sirve. Eso como clase práctica para la próxima semana. ¿Listo? Entonces, ahí, ¿Lo mandaríamos a su WhatsApp, doctor? al WhatsApp, nada más, ¿ya? Al WhatsApp, no olviden colocar el nombre completo. Todos me lo por favor en un solo día. El día viernes, ¿ya? El día viernes por la mañana voy a recibir de 8 a 10 de la mañana. ¿Está bien? Doctor, buenos días. Una consulta más. ¿La Diga, tarea va a ser a mano o en computadora, doctor? Perdón. como prefieran, no hay ningún problema. La cuestión es aprender, ¿no? Ustedes van al internet, se copian, no hay ningún problema porque eso van a hacer todos, pero yo les voy a preguntar. Voy a preguntar al azar el día de la clase y cuando podamos hacer temas prácticos, entonces igual los preguntaré. Sin embargo, muchachos, he estado viendo que no necesito que se pongan de acuerdo. Yo todos los días voy al hospital, entonces voy a aceptar no, un estudiante, dos estudiantes por día uno va a venir a las 2 de la tarde de 2 a 3, el otro de 3 a 4, para que puedan ver la clase práctica con los pacientes en el Hospital Obrero. Entonces, pónganse de acuerdo, por favor, a partir de esta semana, si es posible. Necesito que me den una lista para que puedan venir y puedan hacer todo lo que estamos avanzando, puedan ver pacientes en clase práctica. Mientras veo cómo podemos agruparlos. ¿Está bien? Está bien, doctor. Sí, entonces así no van a ir perdiendo mucho el hilo, ya que creo que no hay un convenio para que puedan ir y hacer clase práctica con paciente hospitalizado, pero sí podemos ver pacientes de consulta externa. Entonces, todos los días vamos de acuerdo al número de estudiantes que tengan, que vengan dos estudiantes por día, para que puedan ver de 2 a 5 de la tarde, ¿ya? De 2 a 5. Uno vendrá de 2 a 3 y media y el otro de 3 y media a 5. Bueno, Doctor, buenos Está días. bien. ya. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Sí, quería preguntar, ¿qué día vamos a pasar? ¿Qué haces? Las clases las pasamos todos los lunes. Mm, Doctor, le habla el representante del cuarto A, José Manuel, doctor. Quedamos ¿Cómo con el estás? paralelo A, que vamos a quedar los jueves a las 7 de la mañana, 7:30, doctor.
¿Ustedes, ¿ustedes son los lunes o los jueves? Los jueves, doctor. Entonces nos hemos adelantado con ustedes. Sí, doctor, le quería preguntar eso, pero pensé que era como una clase inaugural y todo, pero ya, doctor, ya está avanzado. Más bien, gracias. Y ya, entonces con el otro paralelo voy a tener que coordinar eso. A ver un momentito. Tú eres del paralelo A, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, los jueves, porque inicialmente me dijeron los días miércoles. Sí, doctor, fueron los del B los que les dijeron los miércoles y usted dijo que si les podía cambiar a los lunes y ellos estuvieran de acuerdo cuando venimos a reunirnos con el otro representante. Ujú. Ya, entonces con ustedes el día jueves, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces el paralelo B será el lunes. Ya, a ver, voy a ponerme de acuerdo con ellos para darles la clase en la fecha. Sin embargo, hasta el día viernes, por favor, hasta de 8 a 10 de la mañana, me envían con su nombre. Después de ese horario no voy a recibir más prácticas. Bueno, Está bien, doctor. listo muchachos, eso sería todo. Gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego, que tengan Hasta buen luego, día. doctor. Hasta luego, que tengan buen día.